se ha repetido tantas veces que se ha convertido en una verdad, siendo una gran mentira, según los escritos descubiertos por los historiadores de este magno libro que yo voy a compartir con ustedes con relación a Judas Iscariote. Se dice que Judas Iscariote traicionó a Jesús y que por 30 monedas lo vendió y que le dio un beso para que los romanos pudieran identificar quién era el Mesías. Toda una falsedad. Ya está descubierto que cuando se quemó o cuando Justiniano, ese emperador romano cristiano, 500 años de nuestra era, quemó la biblioteca de Alejandría, pudieron algunos libros salvarse, algunos, y otros que entre ellos, uno escrito por Judas Iscariote precisamente. Entonces, yo quiero compartir con ustedes este breve ensayo que se fue a la historia, pero que poco los conocemos, porque la mayoría no tienen quizás acceso a conseguir este tipo de literatura. Este libro se llama Yo, Judas, y es un extracto del que escribió Judas específicamente cuando quemaron la biblioteca de Alejandría. Voy a compartir con ustedes y para irle edificando y decirles en realidad quién fue Judas Iscariote. Les reitero, era millonario, ricos, de padres ricos. Entonces, ¿cómo un rico va a vender a su profeta, a su Mesías, como él llamaba a Jesús, por 30 monedas, si él era rico? Pero vamos a leer por parte para que ustedes vayan entendiendo un poquito y orientándose al respecto. Cuando Justiniano, emperador romano cristiano, destruyó la famosa biblioteca de Alejandría, aquella contenía gran parte de la sabiduría del mundo. En el año 500 de nuestra era, eran pocos libros importantes, algunos sobrevivieron a la destrucción, y muy pocos pergaminos inapreciables escritos por los sabios. Así se le negaba para siempre a la humanidad el acceso a la sabiduría, erudición, ciencia, literatura, poesía y conocimiento en general, recogido de las épocas anteriores a Cristo, y todo ello en el empeño de preservar al cristianismo libre de contaminación de los escritos paganos. Así habló Justiniano, el nuevo converso cristiano, con virtud edificante. Sin embargo, una pequeña parte de esos libros se salvó del fuego, ya fuera por accidente o por la acción de algunos prudentes que amaban la sabiduría. Entre ellos había un monje egipcio cristiano llamado Iberias, hombre muy erudito y de una antigua familia de Alejandría. Al encontrarse un manuscrito chamuscado en parte, escrito en un pergamino egipcio, muy resistente entre las ruinas de la asolada biblioteca, se lo escondió bajo la túnica y se lo llevó a su cueva en el Valle de los Reyes, lugar de enterramiento de los faraones. Allí, a la luz de las velas discretas o de una vieja lámpara humeante de aceite, leyó el manuscrito en un griego muy culto, con algunas notas en latín erudito, y comprendió que este libro no había sido escrito por un estudiante tosco y poco versado en la literatura, sino por un caballero de gran cultura. Descubrió que el manuscrito era realmente el largo diario de la enérgica angustiosa de un hombre a través de la vida, y que el nombre de su autor, el nombre era Judas Iscariote. Ese autor explicaba que Judas era hijo de una familia judía y farisea, rica y poderosísima, que vivía en Jerusalén, pero que también poseía un pequeño palacio en Alejandría y otro en el Cairo. Su nombre auténtico, oigan cómo se llamaba Judas antes de eso, era Judas Bar Simón. También le llamaban a su papá Lea Bat Ezequiel, y era hija de Ezequiel Bar Jacó, cuyo tío había sido miembro del Tribunal Supremo Judío de Jerusalén, el Sanedrín. Ustedes están escuchando esto. Entonces, yo le traigo esta breve porque es bueno compartir con nuestro público, porque no hay un cristiano en el mundo actual que diga esta frase: te dieron el beso de Judas. Al que le dan el beso de Judas es una traición. ¿Pero por qué es una traición? Porque ya como le expliqué en este libro, en este fragmento, Judas era rico. Entonces yo le pregunto a usted en sus hogares y me pregunto yo, ¿usted cree que si usted tiene 1 millón de pesos, va a vender a un amigo suyo leal por 30 pesos dominicanos, por $1 americano? No. Lo que pasa es que la historia, dijo un gran filósofo una vez, la escriben los vencedores. Y entonces, si se decía la historia de Judas
tal como está escrita en este libro, que lo invito. Este libro se llama Yo, Judas. Es un libro que yo lo tengo ya hace 40 años, no aparece muy fácil, pero usted lo puede ver. Yo, Judas, escrito por Tyler Carver y Jesse Steen, traducido al español del inglés y del egipcio y del hebreo. O sea, es un libro muy interesante. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Porque siempre se ha dicho que Judas vendió a Jesús por 30 monedas. No fue así. Ya le expliqué que Judas era rico. Pero ¿qué pasa? Se habla de las profecías, se habla del Mesías, pero se habla del Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Era el que no le interesaba que ese ángel que tenía Jesús. Imaginémonos nada más que Jesús con el verbo solamente hablando puso a temblar a Roma. Les repito, Jesús no llegó en un Mercedes-Benz ni en un tanque de guerra, en un burro llegó a Roma, en un burro, sin armas, sin nada. Oigan bien, y con el verbo arrastró casi una generación entera, entre jóvenes, viejos, adultos, de todo. Con esa popularidad que tenía Jesús, el Sanedrín estaba temblando. Y entonces le metieron el chisme a Roma. Le dijeron, mira, este hombre con la boca va a destruir el imperio. Cuando juzgan a Jesús, no le encuentran culpable de nada. Le dicen al Sanedrín, pero ¿cuál es el delito de este hombre? Nosotros no encontramos delito alguno. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Lo que hay que hacer hoy en día, cuando una persona brilla mucho, hay que opacarlo. Jesús brillaba mucho. Jesús predicaba y con sus palabras atraía a multitudes. Imagínense. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que buscar un traidor, había que plasmar en la historia alguien que se dijese, este vendió a Jesucristo. Y el Judas Iscariote, que era de los discípulos, dicen, no, que la profecía tiene que cumplirse. No, eso es falso. Eso es un disparate. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le reitero, ¿cree usted que un millonario va a vender a un hermano, amigo pobre, como era Jesús, un mendigo, por 30 monedas? No, hombre, eso nada más cabe en personas que no quieran entender la historia. Por eso le traje parte de este manuscrito, de este libro, que fue escrito por Judas Iscariote. Oiga, Judas Iscariotis. Le sigo leyendo. Como Iberia era muy prudente y temía que denuncia por hereje, y también hombre de gran erudición, que desconfiaba de los ignorantes, ocultó el manuscrito de Judas cuidadosamente, pues se sentía fascinado por la terrible historia escrita en el pergamino. Con frecuencia lloraba y meditaba en ella. Sabía que nunca se atrevería a enseñar el manuscrito a sus hermanos, que creían firmemente que Judas era un ladrón y un traidor, y que había deseado ardientemente las 30 monedas de plata, o las 30 monedas de plata eran obligatorias por parte de Sanedrín, pues su aceptación indicaba que el traidor revelaba su conocimiento de buena fe. Les repito, ¿por qué eran las 30 monedas? Porque eso indicaba que el traidor actuaba de buena fe, no que era un pago. Oiga bien, no era que yo te estoy pagando, no, es que ese era el modismo, la moda de entonces. Como yo actúo de buena fe, el Sanedrín te daba 30 monedas. Entonces se ha dicho que vendió a Jesús por 30 monedas. Falso, no ha sido así, pero yo espero que temas como este los sigamos dilucidando, porque la misión nuestra en Bueno 100% es orientar. Lástima que el doctor Fadul no está esta noche con nosotros para compartir estos temas, pero me voy a seguir practicando este manuscrito de mucha importancia. ¿Por qué? Porque Judas Iscariotis, el profesor Juan Bosch escribió un libro también, me imagino que creo que se llamaba Judas el Calumniado. El profesor Abelino Guzmán, que me dio clase en la Escuela de Derecho a mí, un gran amigo, un escritor, escribió también Un juicio a Judas. Y me parece que está escribiendo otro libro relacionado al tema, porque van apareciendo muchos datos que van a ir descifrando y van a ir poniendo a Judas en otro escenario, que no es el del traidor, ni el que vendió a Jesús por 30 monedas, porque era rico y era el único rico de los 12 apóstoles era Judas. Ya le dije que tenía un palacio en Egipto y otro en Jerusalén. Entonces, ¿cómo un millonario va a vender a su mejor amigo? El beso tiene su explicación. Los hebreos, cuando había un líder como Jesús,
para acercarse a él como gratitud, no se daban las manos ni se abrazaban, ni ¿cómo tú estás? No, se daban un beso en la mejilla. Cuando Judas no sabe que los romanos van detrás de él para identificar a Jesús, para matarlo, él cree que van a identificar a Jesús para la predicación, para la palabra, porque a Judas también lo engañaron. Le dijeron, vamos a conocer a Jesús y tú nos llevas donde él. ¿Y cómo lo vamos a identificar? El que yo bese, ese es el Mesías, ese es Jesús. Pero no fue que él le dio un beso. ¿Por qué Judas se ahorca después? Porque descubre que el Sanedrín lo traiciona, se siente mal, porque se siente culpable de que por culpa de él, entre comillas, crucificaron y mataron a su ídolo, al Mesías, a Jesús, a su adorado maestro. ¿Qué hace él? De un pique, caramba, pero me engañaron y todo se ahorcó. Entonces dice que Judas se ahorcó. No, hombre, lo que pasa es que la historia siempre la van tergiversando. ¿Por qué? Porque nunca conviene, y menos en religión. Esto es un tema muy neurálgico. A mí no me gusta tratarlo. ¿Por qué? No me gusta tratarlo, pero había que en buenos 100% comenzar a edificar, a traer. ¿Qué son las religiones? Las religiones no son más nada que negocios. Porque yo me pregunto y le pregunto a usted, si todos los caminos van a Roma, si todas las religiones van a un único Dios, ¿por qué tiene que haber tanta diversificación de católicos, romanos, judíos, hebreos, evangélicos, testigos de Jehová? ¿Por qué si todas van a un solo lugar? Cuando regresemos, le voy a explicar por qué van todas a un solo lugar y por qué no se unifican todas. Regresamos en breve aquí en Buenos 100%. Hoy no estoy en defensa de Judas Iscariote, sino edificando y dando una pequeña noción de quién fue Judas Iscariote, ese personaje que nadie quiere llamarse Judas, nadie quiere llamarse.